Cordial saludo, mi nombre es Juan Raúl Cárdenas y vamos a hablar de la logística y la cadena de abastecimiento. ¿Listo? Vamos a iniciar con la explicación de qué es logística. ¿Listo? La logística es el conjunto de procesos que permiten llevar bienes o servicios desde un lugar hasta donde serán almacenados o comercializados. ¿Esto qué quiere decir? Yo como empresario, como productor de X material, tengo que garantizar el respectivo cumplimiento de una planeación que ya hubo con mi cliente, ¿sí? Si mi cliente me dice a mí, señor Juan, usted me tiene que entregar a mí 50 cajas de televisores con televisores el 30 de mayo a las 10 de la mañana, yo tengo que prever, yo tengo que planear cómo voy a hacer la entrega de ese, de esos televisores, de esas cajas, ¿sí? Esa es la logística. Yo cómo me planeo en la entrega, en que si en mi centro de distribución tengo en el inventario esas 50 cajas. ¿Listo? Eso es logística, básicamente. Eh, Cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento está desde el inicio. O sea, en mi fábrica de televisores, la cadena de abastecimiento está desde el momento en que yo empiezo a comprar las partes para la fabricación de mis televisores. ¿Mm? Básicamente es eso. ¿Qué pasa? La cadena de abastecimiento está desde el inicio de la producción hasta el consumidor. Tengo que hacer un respectivo control de la producción, tengo que estar pendientes, previendo que en la producción no se me vaya a quedar corta por falta de materiales, que en el almacenaje tenga el lugar y las ubicaciones disponibles y necesarias para que los televisores no vayan a tener ningún daño, ninguna afectación y que en la distribución y entrega de mis televisores no vayan a haber daños que puedan considerarme a mí una merma o de pronto una logística inversa por daños en la calidad de, de dichos productos. Entonces, la cadena de abastecimiento está desde el inicio hasta el consumidor final. El consumidor final es el que va a calificar mi servicio. ¿Listo? Eh, la historia, para mí, considero que la logística y la cadena de abastecimiento están desde el inicio de que empezaron a la par en 1950, cuando la terminología militar se basaba simplemente en el transporte de materiales, de intendencia, de maquinaria, todo eso, ahí está la logística, pero también hay una cadena de abastecimiento que era la alimentación de los soldados, la, eh, ¿qué? El respectivo cantidad de material de guerra que ellos iban a necesitar para su enfrentamiento, digámoslo de tal manera. Entonces eso conllevaba que tenía que haber un proveedor que me tenía que prever a mí eh, los cartuchos, el armamento, los misiles, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En 1970, en 1960, 1970, eh, las empresas empezaron a ver esto muy bueno y lo empezaron a implementar, pero no tuvieron el mismo éxito, sino mucho más adelante lo fueron a ver, que sí tenían un plus. En 1973, que en lo personal considero que es donde ahí está el antes y el después de la logística y la cadena de abastecimiento, gracias a una crisis petrolera, porque los petroleros se dieron de cuenta de que no estaban teniendo un almacenaje, ni estaban previendo que en algún momento de pronto se iban a quedar sin petróleo y esto les iba a generar una crisis donde iba a inflarse los precios de las energías. Y entonces en ese momento crearon una terminología que se llama el just time, just in time, que significa
producir lo necesario en el momento necesario. Básicamente eso es lo que traduce y es que tenían que producir lo que iban a necesitar durante determinado tiempo. Esto ayudó a que se evitara tantos desperdicios y generara más rentabilidad, porque pues obviamente hubo una reducción de costos porque no estaban desperdiciando tanta cantidad de petróleo, sino que estaban produciendo lo que necesitaban y estaban almacenando o guardando lo que más adelante iban a gastar, así hubiera o volviera a haber otra crisis. Entonces, si volviera a haber una crisis, ya tenían una, un- una cierta cantidad almacenada y lo podían ir gastando dependiendo de sus necesidades mientras se podía reactivar la extracción de petróleo. En 1980 se considera clave como diferencial empresarial. ¿Por qué? Porque lo que no pasaba en 1960 a 1970 era el cumplimiento de los objetivos. Entonces yo como empresario estoy entregándole a mi cliente oportunamente, entonces mi cliente va a poder vender eh, o va a poder empezar a fabricar sus productos o vender sus productos o vender mis productos. Mientras que de pronto la competencia estaba entregando tal vez el mismo producto, casi con las mismas características, pero lo estaba entregando demasiado tarde. Esto iba a generar un inconformismo en el cliente y pues obviamente el cliente iba a preferir comprarme a mí y esto iba a generar una competencia y para mí ese iba a ser mi diferencial, porque yo estaba cumpliendo con las entregas, mientras que mi competencia no. En 1970 se globaliza en los mercados la logística en la producción. Entonces ya se globaliza más la terminología de logística y se empieza a fortalecer dichos argumentos y se empieza a potencializar eh, estos, estos argumentos para llevar más allá y empezar como a nutrir más este tema de la logística y la cadena de abastecimiento que siempre han existido. En el siglo XXI se globaliza aún más con la aparición de las TIC y ahí llegan las Warehouse Manager System, que es un potencializador y una ayuda grande que tienen hoy en día las empresas para pues cumplir con todo lo planeado que es lo que requieren. Entonces hay una diferencia y una comparación la podríamos hacer y es que la diferencia entre ambas es que la logística está más centrada la empresa, internamente en la empresa, y en la cadena de abastecimiento está eh, desde el inicio, está desde el proveedor hasta el consumidor. Eh, la conclusión para mí, la logística, como lo dije anteriormente, se centra en la gestión interna de la empresa. La cadena de abastecimiento está en todo el proceso de adquisición de las materias primas hasta el consumidor o el cliente. Ambas se complementan y trabajan juntas para garantizar la eficacia y la rentabilidad, que es lo importante. A lo largo de los años se demuestra y se ve reflejada que las necesidades de la sociedad en este momento. Eso quiere decir que a mayor demanda, las empresas se tienen que exigir aún más para cumplir los requerimientos que pide la empresa, los clientes, los consumidores. Entonces, eso genera que haya más competitividad entre las mismas empresas y que su logística cada vez tiene que ser más robusta, más fuerte para cumplir con los estándares, con lo planeado, con lo proyectado,
con lo ya acordado con nuestros clientes o proveedores para poder cumplir su demanda y que ellos puedan cumplir también su demanda en su productividad y en su rentabilidad de sus productos. Eh, Esta es la bibliografía de donde pues sacamos la información eh, a grosso modo, lo relevante, lo importante para poder realizar esta exposición. Y ya, fue un gusto. Estaré pendiente a sus comentarios.